Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Nidia Schmidt le saluda. ¿Cómo está? Bien, creo que ya estamos en comunicación entonces con la ministra de Gobierno, la doctora Rosario Romero. Desde Canal 6 le saluda Nidia Schmidt. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes, Nidia. Un gusto conversar con ustedes, con Canal 6. En una hermosa tarde. Bueno, así es. En una hermosa tarde, en un día donde creo que todos los que están íntimamente relacionados con el ciclo lectivo y quienes no tanto han celebrado, ¿no? El inicio de las clases en tiempo y forma, después de 2 años de pandemia o de semipresencialidad. Creo que ha sido una fiesta. Ha participado del acto, doctora, me dijeron, ¿no? Así es, el acto fue en la escuela número 60, Domingo Faustino Sarmiento, en Colonia Víctor, del departamento de La Paz, y fue un hermoso acto muy emotivo, con presencia de chicos, de papás, de mamás, por supuesto de los docentes, y nos alegramos mucho de que las clases de este año, después de muchos años en que empezamos con conflicto en la educación pública, se hayan podido empezar no solamente como ocurría otros años en las escuelas privadas, sino también en todas las escuelas públicas de la provincia. Así que miles de entrerrianitos y entrerrianitas hoy fueron a clase y pudieron disfrutar su primer día con presencialidad, después de 2 años de pandemia en que la verdad que sufrimos la falta de presencialidad, la falta de contacto entre unos y otros. Sí, además es también un poco como volver a los hábitos y volver a ese diagrama que tiene la familia, ¿no? En tiempos de clase, de lunes a viernes, ¿no? Que también ayuda a la formación de los alumnos, de los estudiantes, ¿no? Así es, como hoy destacaba el secretario de Educación que nos acompañó, de Educación Nacional que nos acompañó en el acto, cuando se concurre a la escuela, no solamente educa el docente, se educa a los niños entre sí y se produce un intercambio muy rico que tiene que ver con pautas de sociabilidad, de vínculos, con aprendizaje de valores, con otras cosas vinculadas a la vida que son extra a la casa. Pero además hay una educación que empieza en la casa y es muy importante que la comunidad educativa que componen los padres y las madres también acompañen ese proceso de educación. Así que hoy estamos contentos porque además de haber terminado los fuegos en Corrientes, haber terminado los fuegos en Entre Ríos, estar con algún clima de paz que lamentablemente no vemos en otros lugares del mundo, nos duele lo que pasa en Europa, nos duele lo que está pasando con esta guerra inesperada, y sin embargo en paz y con mucha alegría los jóvenes entrerrianos, los niños entrerrianos están concurriendo a clase. Bien, el propósito de este diálogo, más allá de esta consulta, aprovechando la oportunidad de saludarla, doctora, es acerca de estos nuevos nombramientos que ha tenido la Policía de Entre Ríos, nombramientos habituales, normales, ¿no? Y que nos interesa saber hacia qué apuntan, por qué se producen y el porqué de la conformación de las cúpulas, digamos, ¿no? En los departamentos, los recambios y las nominaciones, los ascensos en los policías. Coméntenos al respecto. Bueno, la policía tiene sus lógicas de retiros todos los años, y todos los años hay nuevos nombramientos en jefaturas departamentales, en subjefaturas y en la plana mayor. Esto tiene que ver con un recambio que se da siempre, sin perjuicio de, por supuesto, que se van buscando perfiles para mejorar las investigaciones, para mejorar los planes educativos, pero en muchos casos, y por eso el otro día cuando despedíamos a quienes se retiraban, les agradecíamos muchísimo porque hay muchos de los comisarios que se retiraron, diría que todos, no solamente tenían una conducta ejemplar, sino que además venían llevando adelante sus reparticiones con muchísimo esmero, con muchísima dedicación, pero les llegó el momento de pasar a retiro y de ir dando lugar a otros cuadros dentro de la misma policía para ocupar esos cargos. Ese es el propósito. A veces, en las jefaturas departamentales, los cambios se producen porque necesitamos otro perfil para vincularse con esa comunidad,
muchas veces se busca a un hombre o a una mujer que pertenezca a ese departamento de la provincia, buscando esa pertenencia que amiga cada vez más a la policía con los vecinos, porque nuestra policía es una policía básicamente comunitaria, que trabaja de acuerdo con los vecinos, que establece muchos grupos de trabajo para velar por la seguridad. Así que, bueno, estamos en permanente observación de cómo es nuestra policía y siempre aspirando a mejorar. Yo aprecio nuestra calidad de la policía. Doctora, ¿a qué edad se retiran y de cuántos agentes oficiales, policías estamos hablando en el ámbito de la provincia? Tenemos 12.000 hombres y mujeres que integran la policía y se retiran con 30 años de servicios. Pero muchos de los que el otro día se retiraron no tenían 30 años, tenían 36 años, hasta 37 años de servicio. Es decir, el retiro es a los 30 años de servicio efectivo dentro de la policía, pero muchas veces permanecen más años en la actividad en función de sus méritos, de las necesidades de la propia policía. O sea que lo de los 30 años suele ser flexible. Bien. ¿La cúpula cómo ha quedado? Bueno, ha quedado, ustedes saben que el jefe de policía, nuestro comisario general Gustavo Maslein quedó, y también quedó el subjefe de policía, que es José Lauman, el comisario general José Lauman. Hubo cambios en Concordia, en las jefaturas de Concordia, con un nuevo jefe departamental, que es el comisario mayor Juan Beguerie, que es de Concordia. En Gualeguaychú, que cambió el jefe departamental y actualmente es el comisario César Primo. En Gualeguay también hubo un cambio por el comisario mayor Jorge Sosa. En Tala asumió el jefe comisario inspector Delio Pieri y también se cambió el subjefe. En San Salvador el jefe es el comisario Cristian Medrano. En Federación, el jefe es el comisario inspector Luis Pereira, y también allí hubo un cambio en el subjefe, el comisario inspector César Fernández. En Federal, la jefa es una mujer, sí. La comisaria inspectora, Miriam Cabello del Campo. Ayer dialogábamos con ella, Ayer dialogábamos con ella porque, bueno, la primera mujer, ¿no? Que ocupa una... Sí, pero ya viene de ser jefa departamental en San Salvador. Así que hemos hecho una buena experiencia con Miriam. Y bueno, y después estos cambios también existieron a nivel de subjefes departamentales. Por ejemplo, en Victoria cambió el subjefe departamental, y así hay otras subjefaturas que han cambiado, pero yo les reitero, la conformación de nuestra policía no cambia porque haya algún reproche hacia sus cabezas, sino por esos movimientos naturales, claro, de cambios y de retiros. La llevo a este terreno. Decía usted que es una policía comunitaria, que es una policía en contacto estrecho con los vecinos, con la comunidad. Lo vemos, ¿no?, cotidianamente, aquí en Crespo. Bueno, hemos estado el fin de semana en el sur de la provincia, aprovechando el fin de semana largo. Mucha presencia policial, ¿no? Mucha presencia policial, buena prestancia, ¿no? Muy educada, muy ubicada, ¿no? Dispuesta a actuar si tiene que actuar, pero generando presencia, ¿no? ¿Cómo se maneja y cómo enfrenta esta situación que avasalla cada vez más y que es lo del aumento del narcomenudeo? Lo vemos en distintos operativos, ¿no? Y también en el tema del narcotráfico. ¿Están las fuerzas totalmente preparadas para encarar esta problemática, para tratar de que no avance como ha avanzado en otros distritos, ¿no?, muy cercanos, muy vecinos? Sabemos que avanza, pero no sabemos cuánto puede hacer la policía al respecto para frenar o para revertir esta situación, doctora. Ahí, Nidia, hay que pensar ese problema con mucha profundidad. En principio, el gobernador Bordet ya en su primera gestión tomó la decisión de impulsar la ley que nosotros le llamamos de narcomenudeo, porque antes las policías departamentales, la policía de Entre Ríos, los jueces y los fiscales de Entre Ríos no podían actuar de ninguna manera frente al narcomenudeo, al pequeño comercio de estupefacientes.
Y es el comercio que más daño ocasiona muchísimas veces en un barrio. Ese kiosco que vende droga en un barrio hace infelices a muchas familias y alienta el consumo de parte de gente cada vez más joven, de niños a veces. Pero la hostilidad que Entre Ríos le declaró al narcotráfico es muy fuerte. Tenemos combate al gran narcotráfico a través de nuestros jueces y fiscales federales y al pequeño tráfico de estupefacientes, al tráfico menor, a través de nuestras policías y de los jueces y fiscales provinciales. Pero yo digo que el problema es más profundo. Todo municipio o toda provincia que alienta el deporte, que alienta la escuela, que alienta la educación no formal, que alienta las buenas prácticas en todo sentido y la cultura, combate también el narcotráfico. Ese combate se debe dar en otros aspectos, para que aquel chico que está desorientado no escape de la escuela, no se vaya de la esfera de protección que le puede dar una competencia deportiva, un grupo de amigos, el participar en una orquesta juvenil, el hacer participar en un movimiento cultural. Yo creo que cuando esas cosas se hacen, también se trabaja contra el narcotráfico. Y es más, estoy convencida de que el acento lo tenemos que poner más ahí que cuando el delito ya ocurrió. Cuando el delito ya ocurrió tenemos que perseguir el delito y atrapar a los delincuentes, pero hay que trabajar mucho, fuerte y sostenidamente en educación, en deporte y en cultura. Bueno, sí, en educación también bajar esa formación a las escuelas primarias, ¿no? Que se comience ya allí a hablar del consumo de drogas, que se comience a enseñarles a los chicos cuál es el camino para no quedar atrapados, ¿no? Porque lo vemos, como usted decía, digamos, ¿no? El narcomenudeo ha facilitado esto, digamos, que hasta los niños jóvenes, muy jóvenes, comiencen con el consumo de la droga. Digamos, apuntar, ¿hay algún proyecto o algo así como para que se pueda bajar esa formación, no digo en currícula, sino en capacitaciones o charlas de parte de la fuerza policial o de algún área del gobierno para... La policía la vamos a retomar en este mes de marzo. ¿Por qué? Se había suspendido por la pandemia. En realidad todas esas visitas que se hacían a las escuelas, talleres, videos y difusión de lo que es el problema, realmente el problema ante esa flaqueza que puede tener un niño de querer probar una cosa y lo que representa eso, una sustancia prohibida, y lo que representa eso en las personas, eso se hacía habitualmente, se dejó de hacer en los 2 años de pandemia y ahora rápidamente lo vamos a retomar. En buena hora, ¿eh? En buena hora. Si hay algún cronograma, ministra, siempre dispuesta a difundirlo, para que las mamás también estén atentos, los papás estén atentos, ¿no? Porque también ellos pueden aprender, desconocemos muchos de esto. Otra cuestión, y siempre se celebró, ¿no?, la ley del narcomenudeo, pero pasa una cuestión, ¿no?, que muchas veces se los detiene a las personas, que se les encuentra, digamos, con X cantidad de envoltorios, pero que después vuelven, tienen prisión domiciliaria, y un poco que si no hay control, la persona sigue con este trabajo, ¿no?, con esta actividad a la cual se dedica. Y por lo cual ¿ahí se puede revertir algo o no? Sí, por supuesto. El proceso penal, por más que la persona lo atraviese en libertad, no es menor, ocasiona un efecto disuasivo, así como hay algunos que reinciden, hay muchos que no reinciden. En esto hacemos una labor permanente con el patronato de liberados, desde que también depende de acá del Ministerio de Gobierno. Nosotros hacemos tareas de capacitación, de conformación de cooperativas, tratamos de que en la cárcel se pueda educar a los internos para que salgan con otras habilidades, otras experiencias que tienen más que ver con lo educativo, con lo cultural, con la cultura del trabajo. Así que no perdemos esperanza. Yo creo que siempre hay que ser proactivo en estas políticas. Está claro que algunos van a reincidir, pero a su vez muchas prisiones domiciliarias tienen monitoreo electrónico, es decir, no pensemos que van a la casa y nada más.
hay un control sobre esas prisiones domiciliarias y esos controles los ejerce el sistema penitenciario, a veces la policía en otras ocasiones. Doctora, estamos conscientes de esto, digamos, cuanto más se pueda prevenir mejor, digamos, ¿no? En el sentido de formar al individuo, de acompañar al individuo para que no caiga atrapado, ¿no? En lo que es el consumo de drogas. Pero vemos... A propósito de eso, Nidia, aprovecho que este es un medio de comunicación que sé que se difunde y mucho. A veces hay algunos discursos que dicen, no, tal droga no es mala, no hace daño, etcétera. Y nosotros a eso lo discutimos, lo ponemos en la mesa de la discusión, porque no hay droga que no haga daño, ¿no? Porque muchas veces esas drogas que son vistas por algunos como drogas recreativas o como que no hacen daño, son la puerta de entrada a otros consumos mucho más problemáticos para las personas. Entonces no subestimemos ningún tipo de sustancias que pueda consumir una persona y que le puedan quitar fuerza de voluntad o que le puedan quitar raciocinio. Inclusive el alcohol, que también es un consumo, que es un consumo problemático porque puede llevar hasta una adicción tremenda que causa muchísimo daño. Totalmente de acuerdo, también el alcohol hace estragos, pero vemos de manera cotidiana, escuchamos las noticias acerca de lo que ocurre en Rosario, de lo que ocurre en Santa Fe, ¿no? Donde cada vez hay más jóvenes, más chicos atrapados por el narcotráfico y vemos que, bueno, Rosario tiene una cifra, ¿no? De fallecidos, más de 250 el año pasado, en lo que va del año también, muertes el resultado de las luchas entre las bandas. ¿A cuánto estamos de eso nosotros en Entre Ríos? ¿Cuál sería el panorama real? Bueno, yo diría, Nidia, que si nosotros seguimos desarrollando estas políticas, no vamos a llegar a eso, porque nosotros somos realmente hostiles a la instalación de los narcotraficantes. Hay una hostilidad que la sociedad, la policía, los jueces, y recordemos que en Santa Fe no es una provincia que haya adherido a la ley de narcomenudeo, por lo tanto, las únicas investigaciones las lleva adelante la justicia federal. Ellos no tienen a la policía provincial o a la justicia provincial abocada a combatir al pequeño comercio de estupefacientes que depende del grande y que le hace el juego, le hace la venta al grande. Nosotros en eso hemos ganado tiempo, al igual que ha ganado tiempo Córdoba. Por eso nuestra situación es distinta. En nuestra provincia el narcomenudeo se combate, los kioscos se combaten y vamos a seguir en eso y esperemos no llegar a situaciones tan dramáticas como las que se viven lamentablemente en Rosario. Bueno, ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí, porque cuanto más se pueda actuar, mejor. ¿Hay medidas, hay sanciones a policías que estén involucrados con el narcomenudeo o el narcotráfico? Por supuesto. Es más, hasta nos ha ocurrido de detectar un consumo en estudiantes que están haciendo la carrera para policías. Nosotros hacemos pruebas sin avisar, sin un preaviso, y cuando hemos detectado, no hemos dejado continuar en la carrera. Cuando se ha detectado un consumo problemático de alguien que está en la fuerza, se lo trata, se lo somete a tratamiento, se le obliga a que hagan un tratamiento. Y cuando se ha detectado alguna conducta que ligue con el delito, inmediatamente se hace el sumario administrativo y en el caso de comprobarse, se lo separa de la fuerza. Y nosotros hemos llegado a hacer procedimientos bajo las órdenes de los jueces federales o de los jueces provinciales en procedimientos que investigaban a policías o que eran destinados a allanar una casa de un policía, y lo hemos hecho sin ningún problema porque queremos una policía limpia y que queremos justamente que nadie de adentro de la fuerza, ni con este delito ni con ningún otro, esté vinculado. Bueno, la población se lo merece, ¿no? Digo, que aporta sus impuestos y quiere la mayor seguridad. Bueno, ministra. Es nuestra obligación. Bueno, ministra, muchas gracias por atendernos. Sabemos gracias, que siempre está muy atenta a responder a las distintas consultas, los distintos planteos y obviamente nosotros cumpliendo nuestro rol de nexo, ¿no? Entre nuestra audiencia, nuestros vecinos y por supuesto ustedes. Gracias, ministra, y nos vemos en cualquier momento. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien.